Ok. Vamos. Muy bien. Buenas mañanas. O buenos días. ¿Todo listo para celebrar? La carne está en la parrilla. La estamos quemando. Espero que no sea de todo quemada, ¿no? Dios es bueno. Y mientras adorábamos al Señor, yo pensaba en el enorme privilegio que nosotros tenemos de tener un Dios que creó el universo. El enorme privilegio que tenemos nosotros de poder recibir entendimiento con respecto a la vida. Cada vez que nosotros miramos la creación de Dios, cada vez que nosotros miramos un árbol, cada vez que nosotros vemos llover, cada vez que nosotros vemos cómo acontecen las cosas alrededor nuestro, cuando escuchamos las noticias, cuando vemos el sufrimiento, o cuando vemos, ¿cierto?, lo que dicen, por ejemplo, los políticos, nosotros tenemos esta capacidad de poder discernir lo que está sucediendo en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es maravilloso. Porque tenemos un Dios que nos cuenta todo y nos dice todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que está por suceder. Cuando tú tienes un entendimiento y una revelación de quién es este Dios, cuando tú tienes una comprensión de la grandeza de Jesús, uno puede dejarse llevar en la obediencia, como decíamos el día de anoche, y poder hacer todo aquello que Dios dice, teniendo claro y muy claro de que toda la vida está centrada y sujeta en el Señor. Nunca me voy a olvidar una noche triste que yo viví. Yo no sé si usted ha vivido alguna noche triste en su vida. Yo he vivido varias noches tristes. O sea, antes de convertirme, viví muchas. Bueno, convertido también he vivido un par de noches tristes. No estoy diciendo que dejé de vivir noches tristes. Aún convertido, también he tenido noches tristes, ¿no? Y todos sabemos que estamos en el proceso. Pero antes de convertirme, recuerdo una noche como si fuera hoy. Yo había estado solo, tomando toda la noche. Ya tomando toda la noche, solo. Ya, y en medio de una amargura, en medio de una depresión tremenda, con un deseo de no querer vivir más. No sé si alguna vez te pasó eso. Que tu mente se bloquea, ya tú no ves nada en la vida, tú no le ves sentido, tú no le ves propósito, vuelve a suceder lo que siempre ha sucedido, te sientes la peor escoria del mundo, sientes no puedes disfrutar de nada, ¿cierto? En mi caso, mi familia estaba totalmente destruida, mi padre adoptivo se había ido de la casa, mi madre estaba destruida, mi hermana estaba separada, o sea, la crisis, yo consumido por las drogas, yo veía que no había esperanza alguna en mi vida. Y recuerdo que después de haber tomado toda la noche en la madrugada, serían las 4 o 5 de la mañana, ya estaba por comenzar a amanecer. Recuerdo que salí de casa, me fui hacia una avenida, una calle, obviamente a esa hora no pasaban prácticamente vehículos, me gané en medio de la avenida y comencé a gritar. Y comencé a gritar en medio de la soledad, y comencé a gritar en medio de mi amargura, y comencé a decirle: Dios, si tú existes, ¿por qué no haces nada? Dios, si tú existes, ¿por qué tengo que vivir esta vida? ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué mi vida es una desgracia? ¿Por qué el mundo es una desgracia? Y yo obviamente no hablaba como hablo hoy, ¿no? Dentro de todo yo maldecía, decía grosería, estaba medio endemoniado también, ¿no? No medio, estaba entero, ¿no? ¿Ok? Pero es interesante, ¿no? Porque en medio de la opresión espiritual, en medio de todos esos demonios que me atormentaban, había algo dentro de mí. Y que yo creo que era el clamor de Dios mismo dentro de mí. ¿Me explico? O sea, había algo que ese día me llevó a buscar a Dios. Hubo algo ese día que me llevó a mirar el cielo
y mirar ese amanecer. Nunca me voy a olvidar de ese amanecer. Y yo le decía a Dios, si tú creaste este universo, si tú creaste las estrellas, si tú creaste este amanecer que viene, ¿por qué no cambias mi vida? ¿Por qué no cambias mi historia? ¿Por qué no haces algo por mi historia? Y yo recuerdo que poco más de un año después, yo me entregué mi vida a Jesús. Y créame que de allí en adelante, nunca más los amaneceres fueron iguales. Nunca más los amaneceres fueron iguales. Yo he visto amaneceres en los viajes, viajo mucho. He visto amaneceres sobre aviones. Recuerdo un amanecer, no sé de qué país venía, ya, y la gente estaba durmiendo en el avión, y de pronto el Señor me habla allí en medio de esa quietud, no sé a cuántos kilómetros de altura, ¿no? Cuando uno anda por allá arriba se siente más cerca de Dios, ¿no? Ok, y de pronto ya yo siento que el Espíritu Santo me habla y me dice, mira por la ventana. Y yo recuerdo que empecé a mirar por la ventana y empecé a mirar un amanecer pero tan precioso. Aunque abajo todavía era de noche, porque yo miraba para abajo, muchos kilómetros arriba viajan los aviones, ¿no? Y kilómetros para abajo el mundo dormía, la gente todavía estaba durmiendo, las luces de los pueblos que cruzábamos todavía estaban encendidos y se veía uno que otro auto corriendo por alguna carretera que parecen verdaderas hormigas, porque de allá arriba se ven como hormigas. Y en ese amanecer yo miraba como el sol se filtraba entre medio de las nubes y empezaba a componer una infinidad de colores y gamas preciosos, hermosos, entre violetas y anaranjados, rojos intensos, y ahí pasando por unos naranjas claritos, casi blancos. Yo podía disfrutar, e incluso algunos tonos azules que se reflejaban en medio de las nubes, y yo disfrutaba de ese paisaje y yo decía, qué tremendo. Y de pronto el Espíritu de Dios me miró y me dijo, mira el avión. Y yo miraba a la gente, a toda la gente que estaba en el avión y estaban durmiendo, y el Señor me dice, yo creé este amanecer para ti. Nadie está viendo este amanecer como tú lo estás viendo. Y cuando tú entiendes la grandeza de ese Dios, que puede hacer algo único y exclusivamente para ti. Puede darte el aroma de una flor única y exclusivamente para ti en esa mañana. Cuando tú empiezas a entender la grandeza, entender, te das cuenta que la vida con Cristo, y yo sigo insistiendo, es mucho más que una religión. Es mucho más que estar dentro de una iglesia. Y cuando tú entiendes todas esas cosas, la obediencia es solo un paso. Pedir perdón es solo un paso. Hacer lo que Dios quiere que hagas es un paso. Hacer lo que Dios quiere que hagas es sencillamente un paso, porque te das cuenta que todo Dios lo creó para ti. Y el día que tú partas de este mundo, que no sabemos cuándo ni cómo, el mundo para ti dejará de existir, porque tú eres la realidad de tu universo. No existe otra realidad, ni tus hijos, ni tu esposo. No existe otra realidad, eres tú. Eres tú. Y este es un misterio tremendo. Toda la existencia existe por ti. Eres tú vas contigo. Las flores, el paisaje, las cosas existen por ti, no por tu esposa, no por tus hijos, no por tu familia, no por el mundo. Es tu existencia. Piensa en esto. Piensa en esto. Por donde tú camines, por donde tú estés, lo que tú hagas, la vida depende de ti. Cuando el Señor te dice deja el pecado, es porque tú estás allí. Cuando el Señor te dice pon en orden tu familia, es porque el Señor está allí. No tiene nada que ver con tu abuela, ni con tu bisabuela, ni con tu tatarabuela. Tiene que ver contigo y con tu existencia. Si el mundo existe, existe por ti. Y esto es un misterio. Es un misterio.
Todo lo demás es externo. Tus hijos, tu vida. Algún día, ¿quién va a tener que dar cuenta delante del Señor? No son tus hijos. La única persona que va a tener que dar cuenta eres tú. Y hay un pasaje que yo quiero compartir contigo en la Biblia, que está en Primera de Juan, por allá al final de la Biblia. Primera de Juan. En el capítulo 5. Versículo 3 y versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pues este es el amor de Dios. ¿Lo vio? Dice, pues este, bueno, ¿quieren ponerse de pie? Pónganse de pie. Blanquita se pone de pie, todo el mundo tiene que ponerse de pie. Ok, presta atención, pues este es el amor de Dios. ¿Quieres conocer el amor de Dios? ¿Quieres conocerlo? Bueno, aquí te dice lo que es el amor de Dios. ¿Y en qué consiste el amor de Dios? Que guardes sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y después el versículo 4, que es donde me quiero centrar, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Hay tres cosas nuevamente que no quiero que te olvides. ¿Ya? La primera cosa que no quiero que te olvides es amor. ¿Ok? La segunda cosa que no quiero que te olvides, ¿tá?, es obediencia. Y la tercera cosa que no quiero que olvides, ya, es fe que vence al mundo. ¿Cuál es la primera? Amor. ¿Cuál es la segunda? Obediencia. Y la tercera, fe que vence al mundo. Tomen asiento. Hemos estado hablando de Jesús. Y Juan, el que está escribiendo estas palabras, fue uno de sus discípulos que siguió a Jesús a todas partes. ¿Ya? Desde el día que Jesús lo llamó, Juan, siendo el hijo de un pescador, de un hombre que trabajaba en el mar, tanto Juan como su hermano Jacobo tenían como la misma visión, el mismo enfoque de su vida. Ellos iban a terminar trabajando en la pesca, arreglando redes, sacando pescados, viviendo para eso. Parece que la vida en Galilea no tenía grandes posibilidades. Hay gente que a veces no tiene grandes posibilidades en la vida donde está. Tiene que luchar, tiene que resolverla, tiene que ganarse el pan diario. Pero de pronto aparece Jesús en el escenario y llama a estos dos hermanos y les dice, vengan, síganme. Y el texto bíblico dice que ellos, dejando las redes, le siguieron. Dice que dejaron a su padre, porque eran los hijos de Zebedeo. Dejaron a su padre y siguieron a Jesús para todos lados. La historia también cuenta que Juan era el más joven de los discípulos. Se cree que era el más jovencito. Y también algunos llegan a pensar que Juan era medio pariente de Jesús. ¿Por qué medio pariente? Porque los pueblos pequeños somos todos medios parientes. ¿Es así o no es así? ¿Ya? De pronto el vecino cruza la reja, no sé, pero son todos medios parientes, ¿no? A veces vos mirás a un vecino y vos no sabés si es tu vecino o tu primo, ya, pero que se parece a tu padre, se parece. Capaz que esas cosas no pasan acá en Tacuarembó. ¿Está? Pero por allá, por Chile, acontece. Demasiado parecido, ¿no? Un pastor amigo dice un día que se encontró con un hombre en la calle, idéntico a él, pero idéntico, del mismo barrio. Y dijo, ¿no habrá andado mi padre por esos lados?
Uno nunca sabe. Hay historias que nunca se cuentan. Pero los pueblos pequeños todos son medios parientes. Y Juan parece que era medio pariente de Jesús. Pero eso lo vamos a dejar cuando ustedes tengan estudios bíblicos más metódicos de enseñanza. Y entonces nosotros vemos que este Juan siguió la vida de Jesús, se apasionó por Jesús, ¿ya? Y Jesús le dio una palabra profética a Juan. Y Jesús le dice a Juan que él va a ser el último en quedar hasta que él venga. Él va a ser el último. Y fue así. Todos los discípulos murieron. Todos los discípulos, algunos fueron, obviamente, todos fueron muertos bajo persecución, que hemos estado hablando de esto también estos días. Algunos fueron crucificados, otros fueron decapitados. Algunos historiadores dicen que algunos fueron lanzados, otros fueron apedreados. Se cree que hay una historia por ahí de la muerte de Timoteo, por ejemplo, que fue arrastrado por caballos. Eran diferentes tipos de muerte, ¿no? Con exactitud algunos historiadores cuentan diferentes historias, pero son historias que cuentan cómo murieron estos discípulos. Y el último en quedar fue Juan. A Juan lo intentaron matar, pero se dice que no pudieron matarlo. ¿Ya? Incluso hay una leyenda, esto es leyenda, esto no aparece en la Biblia, no sabemos si fue así. Dice que lo metieron dentro de un tacho ya de agua hirviendo. Algunos dicen de aceite hirviendo. Y dice que cuando lo sacaron, no tenía ni un pelo quemado. ¿Te acuerdas de la historia de los amigos de Daniel? ¿Ya? Yo creo que Dios puede hacer eso. Lo hace, pero no lo sabemos si fue así o no así. Conclusión de la historia, no lo pudieron matar. Como no pudieron matarlo, lo metieron preso. ¿Dónde estuvo? En una isla llamada Patmos. Ahí en esa isla Patmos, Juan recibió revelaciones tremendas. De allí salió el libro que se llama el libro de Apocalipsis. O sea, Dios usó a Juan de una manera tremenda. Y hay quienes piensan que esta primera carta de Juan fue escrita después de la historia de Apocalipsis. Juan fue un hombre que aprendió la palabra amor. Él sabía muy bien lo que significaba amor. Es uno de los discípulos que usa mal la palabra hijitos. Pone la palabra hijitos en los labios de Jesús más que ningún otro. Hijitos. Él mismo dice hijitos. Si tú lees 1 Juan son solo 5. Y dice hijitos. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y en otra parte dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahora nosotros nos encontramos con este mismo Juan, ¿cierto? Hablándole a la iglesia, exhortando y animando a la iglesia a guardar los mandamientos del Señor. Y le dice, ¿quieren saber lo que realmente es el amor? El amor es guardar los mandamientos de Dios. Es la obediencia, es hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Los pecados, de una u otra manera, son aquellas herramientas que el diablo usa para poder apartarnos, separarnos, alejarnos de Dios. El pecado son aquellas herramientas que usa el reino de tinieblas para conducirnos al infierno, lejos de lo que significa el amor del Señor. Estos días hemos estado teniendo tiempos bien fuertes de ministración. Está habiendo liberación, están habiendo manifestaciones, algunas cosas sobrenaturales están aconteciendo en nuestro medio. Pero déjeme decirle una cosa, y se lo digo de corazón, eso no es lo más importante. No es lo más importante eso de ver manifestaciones. No es un show ver a los demonios hablando. No es un show ver a los demonios manifestándose. Para eso usted puede ir a otras iglesias donde el show está en primera plana. Créame, para Jesús eso no es lo más importante. Para Jesús lo más importante es que nosotros podamos obedecer. Para Jesús lo más importante es que nosotros podamos odiar el pecado con todo nuestro corazón.
Lo más importante para Jesús es que nosotros nos arrepintamos, nos convirtamos, seamos personas creyentes, no creyentes en la religión, no creyentes en lo que el predicador dice, sino que creyentes en los mandamientos de Jesús. Cuando tú lees un mandamiento, tú tienes que obedecer el mandamiento. Tienes que obedecerlo. Tienes que hacer aquello que Dios quiere que hagas. Las personas tienen tanto miedo. Tienen miedo a perder la estabilidad económica. Tienen miedo a perder, ¿cierto?, el amor de un hombre o de una mujer. Las personas tienen miedo de perder cosas. Y por alguna u otra razón siguen pecando porque tienen miedo. Entonces no pueden conocer el amor del Señor. No pueden conocer la dependencia en Jesús. Una mujer hace unos años atrás se me acercó y le ministré, ella recibió liberación, ella, es cierto, trabajaba con las cartas, tenía el Torá, practicaba el Reiki y con eso ganaba dinero. Y me dice: Daniel, ¿qué es lo que hago yo ahora? Si esto es la fuente de mi vida. Este es mi sustento, con esto yo me gano el pan. Y yo le empecé a decir a ella: bueno, depende de tu fe. Si tú crees que realmente Dios, el que te ha ministrado hoy, es el creador del universo, crees que no te dará una alternativa, crees que no te dará una respuesta para que salgas adelante, crees que no te dará la solución para salir adelante. Esa mujer se fue y yo no supe más de ella, no sé si dejó de practicar esas cosas. Pero he visto a personas conviviendo y saben que la convivencia es pecado. Es pecado, la Biblia lo dice: no cometerás adulterio. No lo digo yo, no se enoje con la iglesia, es Jesús. La persona que dice que ama a Jesús tiene que hacer lo que Jesús quiere que hagas. ¿Me explico? La persona que ama a Jesús tiene que hacer lo que Jesús quiere que hagas. Y para nosotros, que muchas veces llevamos toda una vida, ya haciendo las cosas a nuestra manera, conviviendo ya con el pecado, familiarizándonos con el pecado. Cuando llega Jesús a nuestro encuentro y nos pide que hagamos cosas, lo que verdaderamente va a demostrar el amor hacia Dios es cuando nosotros estamos dispuestos a dejar todo. Con una persona anoche, una simple palabra, la palabra perdón, no podía salir de su boca. ¿Sabías tú que la palabra perdón puede hacerte libre del espíritu más fuerte que puede haber? No existe ni principado, ni potestad, ni legión. No existe ni Apolión, no existe ni, ¿cómo se llamaba?, Leviatán. No existe ni Asmodeo. Y los mismos brujos les ponen nombre, ¿eh? A veces el mismo bicho con diferentes nombres. ¿Ya? Llámese como se llame. La palabra perdón. Y Jesús estaba en la cruz. No reprendió ni un demonio. No dijo: te ato en el nombre de Jesús. No dijo: te echo fuera, espíritu de los romanos. No. ¿Qué fue lo que dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas cosas hemos hecho por ignorancia? ¿Cuántos pecados cometemos por ignorancia y por miedo? ¿Qué es la conversión? ¿Qué es volverse a Jesús? El amor de Dios es real. Jesús nunca te va a dejar en medio del camino. Y cuando Jesús te pide que guardes sus mandamientos, es porque Él quiere darte victoria. Y dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace?
todo el que es nacido de Dios. ¿Qué significa vencer al mundo? Vencer al mundo significa cuando uno está cometiendo pecado, si naces de nuevo, tú empiezas a vencer aquellas cosas que eran tu debilidad. Tú empiezas a vencer tus enojos, empiezas a pedir perdón, empiezas a perdonar, empiezas a actuar en el Espíritu del Señor. Empiezas a hacer todo aquello que Dios te pide que hagas. Recuerdo cuando me convierto, durante la primera semana, yo no vi a mis amigos. En aquel tiempo ignoraba muchas cosas. Yo tenía unas plantas de marihuana. Era mi cosecha personal, ¿no? En aquel tiempo estaba prohibido, hoy no. Ya tenía mis plantitas, yo las regaba y crecen rápido. Cuando yo me convertí... No estaba en Chile. Y me convierto al Señor y el Señor me dice, obviamente, deshate de las plantas, nunca más, ¿no? Bueno, yo en aquel tiempo se las regalé a unos amigos. Hasta ya en ese tiempo era generoso, ¿viste? En ignorancia, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que mi pastor me decía, no te alejes de tus amigos, porque los puedes ganar para Jesús. Sin embargo, los primeros días, yo sentía en mi corazón que yo si seguía con ellos, yo me iba a perder. Me iba a perder. Yo sentía en mi espíritu que tenía que aislarme de lo que me conducía al pecado. Aislarme. Oraba todos los días. Oraba, hermano, horas. Tenía música todo el día. Casi todo el día era ministrado. Casi todo el día estaba recibiendo liberación. Porque estaba embichado. Y cuando un animal está embichado, hermano, el proceso es largo. ¿Sí o no? Aquellos que conocen de animales saben. El proceso no es corto, es largo. Y yo quería vencer al mundo, pero para vencer hay que nacer. Quiero que busques Juan en el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Ahora vamos al Evangelio, ¿ya? No a primera de Juan, al Evangelio. San Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesucristo de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Note la palabra sabemos. ¿La viste? No es el único que sabe que él vino del cielo. Hay un grupo de personas que saben que Jesús vino del cielo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús lo mira, me imagino, ¿no? Esto yo me lo imagino. Mira a este principal, un sacerdote, y le responde Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aclaremos una cosa. Este hombre no era un ignorante de la palabra. Este hombre era un conocedor de la palabra. Este hombre no era un pagano. No era una persona que estaba apartada de Dios en el sentido de la palabra, de estar en el pecado, de estar en carnaval, por ejemplo, o de estar, cierto, en la fiesta, en el baile, o de estar consumiendo drogas. No, este hombre no estaba en esa condición. Este hombre era un hombre respetado. Era un hombre del Sanedrín. Era un hombre religioso. Era un creyente. Era un creyente en Dios que sabía muchas cosas de Dios. Él podía enseñar la palabra. Era un maestro, o sea, era un hombre de iglesia. Era un hombre que vivía en la iglesia.
Era un hombre que enseñaba en la iglesia. Era un hombre que estaba en la iglesia. Y de pronto se encuentra con Jesús. Y le dice a Jesús, sabemos. ¿Sabes quién era ese grupo de sabemos? Los mismos hombres del Sanedrín. Allí estaba Anás, Caifás y otros tantos, ¿ya? Que sabían en su corazón que Jesucristo era el Mesías. Pero a veces yo pienso y yo llego a la conclusión que el peligro más grande de la vida de una persona no es estar en un carnaval. Porque aún en medio de un carnaval puede aparecer la presencia del Señor para hacerle saber a la persona: tú no perteneces acá. Tú tienes que volver a Dios. Es más peligroso una persona dentro de la iglesia sin conocer a Dios, creyendo que le conoce, que una persona que lucha con conocer a Dios y prefiere no ir a una iglesia porque sabe. Sí, empezamos hace rato. Porque sabemos, o sea, es más peligroso una persona que no se siente digna de entrar a una iglesia, porque se siente pecadora, porque se siente, ¿me entiende?, indigna, porque se siente hipócrita, que una persona que está dentro de la iglesia, haciendo las cosas para Dios, sin Dios. Si tú pudieras entender esto, la vida con Cristo es una relación íntima. El amor manifestado en la vida de una persona es única y exclusivamente a través de la obediencia. Porque la obediencia trae liberación. La obediencia trae sanidad. La obediencia manifiesta el amor. Yo tengo más amigos fuera de la iglesia por personas que le obligaron a ir a una iglesia que personas que nunca fueron a la iglesia y conocieron a Jesús. Mis ministraciones más complicadas son con gente que lleva muchos años dentro de la iglesia que con personas que están llegando a la iglesia. Es mucho más complejo, es mucho más duro, es mucho más difícil poder ministrar el espíritu de la palabra a una persona que ya tiene la palabra. ¿Me explico? Es mucho más difícil ministrar a una persona el espíritu de la palabra a una persona que ya tiene la palabra. ¿Por qué? Porque la persona ya cree que sabe, ya cree que entiende, pero cuando sale sigue viviendo en pecado. ¿Me explico? Y hay personas que se van directamente, y con mucho respeto lo digo, al infierno desde una iglesia que desde fuera. Jesús tiene la capacidad de decirle a Obrador: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Ese hombre nunca estuvo en una iglesia. Ese hombre no se bautizó. Pero ese hombre reconoció quién es Jesús. Y al reconocer quién es Jesús, nosotros comenzamos a comprender qué es el amor. Reconocer a Jesús implica dar un paso de fe. Porque eso es lo tercero que aparece aquí. Y dice el texto bíblico, ya, dice aquí, no, verdad que me cambié. ¿Cuál? ¿Cierto? ¿Qué es lo que vence al mundo? Ahí en Primera de Juan, que alguien lo busque y lo vuelva a leer, capítulo 5, versículo 4. ¿Qué es lo que vence al mundo? Lo que vence al mundo es la fe.
¿La fe en qué? ¿En Dios? Sí, pero no solamente en Dios, sino que en su palabra. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que estoy amando a Dios? ¿Cómo yo sé que tengo fe? Cuando Dios me pide hacer algo que yo creo que no va a funcionar. Cuando mis emociones me están diciendo, Dios me está pidiendo algo que yo no soy capaz de hacer. Cuando Dios me está pidiendo algo que deje de hacer algo que yo hice toda mi vida. Y lo que yo hice toda mi vida es lo que me da seguridad. Y vos te pones a pensar y a decir, pero ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo hacer ahora algo distinto? ¿Cómo Dios me puede pedir que yo entre en un nivel de fe y de excelencia que antes no tenía? ¿Cómo Dios me está pidiendo ahora que construya un edificio de 2 pisos si yo toda mi vida he trabajado, cierto, con edificios pequeños? ¿Cómo Dios me puede pedir que yo perdone o que yo ponga en orden mi casa, siendo que yo tengo claridad de lo que tengo que hacer? Cuando una persona no tiene estas cosas claras, es porque no tiene fe. ¿Me explico? O sea, la fe que vence al mundo. ¿Y qué es el mundo? En el mundo está el adulterio, está la mentira. En el mundo está la deshonra. En el mundo está la hipocresía. En el mundo, cierto, está el engaño. En el mundo están las malas palabras. En el mundo están todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, nuestra fe en Jesús nos va a ayudar a vencerlo. Y para eso nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Me explico? No es solamente una oración. No es solo decir, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? Y uno dice, sí, quiero. Vamos a orar. Y oran por ti y tú lo recibes. No, nacer significa estar dispuesto a vivir una nueva vida. A vivir una vida totalmente distinta. A vivir una vida diferente a cómo la habías vivido antes. Y nosotros comenzamos a vivir eso cuando venimos a la iglesia. Comenzamos. Ahí está la iglesia. Yo voy a la iglesia, me defiendo. Pero ahora no solamente quiero hablarte de lo que vivimos en la iglesia, sino que quiero hablarte de lo que vives fuera de la iglesia. Jesucristo, las predicaciones más poderosas de Jesús no estaban dentro de una sinagoga. ¿Dónde estaban las predicaciones más fuertes de Jesús? En la calle, con la gente, afuera, no adentro. Hace unos meses atrás estaba en la casa de una amiga, una pastora, que es una pastora que es una autoridad mía, con su marido, han sido líderes, mis líderes durante muchos años. Y yo siempre cuando viajo y voy para Chile tengo mis tiempos pastorales con ellos. Y estábamos en ese tiempo pastoral conversando, ella me había invitado a almorzar y yo contándole todo lo que estábamos haciendo acá en Uruguay. Y de pronto ella dijo, quiero orar por ti. Bueno, ella pone su mano en mano e inmediatamente sentí como un fueguito medio raro que me estaba corriendo por el cuerpo. Y ella me empieza a decir, Daniel, el Señor te dice que está tan feliz contigo, ya, y está feliz de las cosas ya que has hecho dentro de la iglesia. Está tan feliz con el ministerio de liberación, está feliz con el ministerio de la palabra, está feliz con el ministerio de la enseñanza, pero el Señor quiere decirte una cosa. Tú eres una persona que tiene miedo a enfrentar a la gente de afuera. El Señor te ve en los aeropuertos, el Señor te ve en las ciudades y el Señor ahora quiere darte la misma unción para que tú estés en la calle,
predicándole, porque ellos también son hijos. Yo me puse a llorar, hermano, quebrantado. En esos mismos días tenía que hacer un viaje al Perú. Bajo del avión, subo al primer taxi. No pasaron ni 2 minutos y el hombre me empezó a contar su vida. Su vida. Cuando llegamos a destino terminé orando por él. Voy a Chile, tomo un taxi y el hombre empieza a abrir su corazón conmigo. Y la misma cosa, terminé orando por su vida. ¿Me explico? Hay cosas que nosotros tenemos un concepto religioso. Pero los niños que están afuera, la gente que está afuera, nuestro evangelio no se refleja dentro de la iglesia. Nuestra fe no se refleja solo viniendo a la iglesia. La gente te identifica como una persona de fe y te llaman la persona del culto, ¿viste? Los del culto. ¿Por qué te llaman los del culto? Porque vas ¿dónde? Al culto. Al culto. ¿Ya? Pero cuando tú vas a la pesca con ellos, ya te empiezan a mirar con ojos distintos. Te vas de pesca. Cuando salís con ellos, cuando le echas una mano, cuando conversás con ellos como cualquier persona, allí es donde se pone en acción tu fe. Tú no podés decirle a una persona, ¿sabes qué? Quizás tu problema es porque estás conviviendo con alguien y tienes que arreglar tu situación. No podés decirle eso si tú, y eso que hice así nomás, ¿no? Si tú estás haciendo lo mismo. ¿Me explico? Quiero que abras tu Biblia en Hebreos. Ya casi termino. Deme 5 minutos más y terminamos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Correcto. Hebreos, está en la Biblia, ¿no? Nuevo Testamento, casi al final también. ¿Lo encontraron? Hebreos 11:1. ¿Quién lo puede leer? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La próxima lo vas a leer tú, hermano. Bueno, anoche pasó lo mismo. Sí. Es pues la fe. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. No de lo que estás viviendo. ¿Me explico? No de lo que estás viviendo, sino que la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? No de lo que estás viendo. Cuando el Señor te dice deja el pecado, es lo que estás viviendo. Pero dejar el pecado te va a involucrar dar un paso de fe. Que dejar el pecado, aunque pierdas algo, vas a ganar algo mayor, algo mejor. No lo ves, pero algún día lo vas a ver. Eso es fe. Por eso es la obediencia. ¿Ya? Es la obediencia. Cuando el Señor le dice, por ejemplo, a un hombre, le dice, anda, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. No es que el Señor quiere que vivamos en miseria. Seguramente Dios tenía un plan, o quizás quería probar el corazón de este hombre. Como Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Ya? Y cuando Abraham levanta el cuchillo, ¿qué hace el ángel? ¡No lo hagas! Menos mal que lo escuchó el viejo. No, porque si no le entierra el cuchillo al hijo. ¿Ya? Entonces, a veces Dios prueba nuestro corazón con aquellas cosas que nosotros amamos, para ver si realmente le amamos más a Él.
¿Tenías una pregunta, hermana? No, quiero decirle algo. Hace 35 años que espero por algo que se cumpla. Sigo con fe. Tuve bajones que no se iban. Y Dios me dijo que a los 25 años, pero va a ser 25 años, no hizo. Así que tengo fe que se cumpla. Amén. 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 Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. No tenga miedo de dejar lo que tiene que dejar. El nuevo nacimiento consiste en esto. ¿Ya? Esta es lo que vence al mundo. Tenemos victoria a través de la fe. Y el amor de Dios se manifiesta a través de ¿qué? De la obediencia. No lo digo yo, no me mire feo a mí, lo dice Dios en su Biblia. ¿Usted cree en Dios? Créale a Dios. Créale a lo que Él dice. No tenga miedo de romper cosas, de romper pactos, de romper cartas que tiene que romper, de romper ropa que tiene que romper. No tenga miedo de romper cosas que no agradan al Señor. No tengan miedo de deshacerse esas cosas. No tengan miedo de pedir perdón. ¿Ya? No tengan miedo de volver a comenzar. No tenga temor de deshacerse de las cosas, por más valiosas que sean, si le recuerdan su pecado del pasado. ¿Para qué lo tiene? ¿Cierto? Deshazte de eso. No tiene jeito, dicen los brasileños, ¿no? Dios te ama. Y si Dios te ha hablado, por ejemplo, de que Dios va a tomar toda tu familia, deja de hacerlo con tus fuerzas y deja que el Señor lo haga. Amén. Cierra tus ojos y dale gracias a Jesús por este mensaje. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. La presencia de Dios está aquí. Señor, tu palabra dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Los sueños que Dios te dio hace muchos años todavía están delante de la presencia de Dios. Has andado en tantos lugares. Has entrado en tantas iglesias. Has hecho tantas cosas buscándome, te dice el Señor. Pero yo he salido a tu encuentro. Y has descubierto una de las cosas más maravillosas que puede haber en la vida. En mi presencia. Estuviste en lugares donde se hablaba muy bonito, pero no había presencia. El Señor puede descubrir tu corazón de un momento para otro y contarte toda la historia de tu vida. Has tenido tanta guerra, tantas luchas. Yo veo a una mujer en una capilla con ganas de gritar, pero en ese lugar todos guardan silencio. Llegaste con una necesidad tan grande de Dios a esa capilla, pero era extraño, la gente te miraba de una manera extraña y tú no entendías por qué. Querían llorar y no sabías cómo enfrentar esa situación. El Señor te dice, yo te saqué de ahí.
Yo te saqué de allí, te voy a enseñar. Toda esa pasión que tenías, yo la voy a usar para mi gloria. Yo la voy a usar para mi gloria. Yo te lleno de mi espíritu, dice el Señor. Yo te lleno de mi presencia. Yo te saco de las tinieblas y te pongo en la luz. Yo te abro el entendimiento para que veas la Biblia, no como te la enseñaron, sino de una manera tan diferente, porque es el espíritu de mi palabra. Es el espíritu de mi palabra. No digas, yo soy pequeño. No digas, yo no sé hacer muchas cosas. No digas, yo no puedo. No digas, para mí es tan difícil. Quizás para ti es difícil. Pero aquellos que nacen de nuevo y empiezan a caminar por fe, esa fe te va a llevar a vencer el mundo. Yo quito el yugo, la carga pesada de tus hombros. Yo quito el yugo de tus ancestros, de tus antepasados. Y el Señor pone un espíritu nuevo en ti. Él va a abrir las puertas de bronce y los cerrojos de hierro. Él cambia el corazón de piedra y te da el corazón de un niño sensible, sensible, sensible. Una sensibilidad al Señor. El Espíritu Santo se está paseando en este lugar. Y hay oídos que se están abriendo. Hay oídos que se están abriendo para que tú puedas oír y obedecer. Oír y obedecer. El perfecto amor echa fuera el miedo. El perfecto amor echa fuera el miedo. Todo miedo. Todo miedo. Todo miedo. Todo miedo se va. Todo miedo. A mí también me ha pasado lo mismo, de saber lo que tengo que hacer, pero no saber cómo hacerlo. No saber por dónde empezar. El perfecto amor echa fuera el miedo. Deja que Dios empiece a gobernar. Hay promesas, hay llamado. Señor, llénala de tu Espíritu Santo y llena a sus hijos y llena a su familia. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, queremos que esta fe que vence al mundo pueda llenar nuestra vida. Llénanos. Mantenga sus ojos cerrados. ¿Hay algo que el Señor le ha pedido y que le ha costado hacer? Pídale a Jesús fuerzas. ¿Hay algo que el Señor en estos días te ha pedido que hagas, que está de acuerdo a sus mandamientos? Pídale al Señor la gracia. Yo tengo la sensación que algo se está rompiendo en esta mañana en relación a esto. Y este mensaje es para ti. No es para las personas que no vinieron. Este mensaje es para ti. Y algo en el mundo espiritual se está rompiendo. Algo en el mundo espiritual se está quebrando. Y yo quiero reprender el engaño del diablo.
y acallar toda voz que no viene de ti y reprender toda palabra que sale de nuestros labios que no viene de ti. Señor, declarar tu soberanía. Señor, no queremos conformarnos con venir a la iglesia. No queremos conformarnos con recibir solo un mensaje. La vida fue creada para nosotros. Nosotros somos los espectadores de nuestra propia existencia. Nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia. Nadie va a poder escribir tu historia. Nadie podrá escribir tu historia. Tú mismo tienes que escribir tu historia. Señor, yo quiero profetizar en esta mañana que nuevos libros se abren, nuevas hojas, páginas en blanco para comenzar a ser escritas. Señor, y yo quiero declarar que muchas personas vendrán a este lugar para escribir su historia, para escribir una nueva historia, para escribir una nueva historia. Profetas, músicos, maestros, maestras, niños, consejeros, una historia que no ha sido escrita, cosas que todavía no se han visto, situaciones nuevas, acontecimientos nuevos. Señor, yo quiero profetizar en este día que los tesoros están abiertos. Las riquezas están al alcance. Hay dones, hay unción, hay talento. Viene un talento de una nueva generación. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu de Dios. Veo casas convertidas en iglesia. Veo locales comerciales convertidos en iglesia. Veo restaurantes convertidos en templo. Veo hospitales convertidos en lugares de intercesión. Veo danzas para Jesús, bailes para Jesús. Veo cosa nueva. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria del Señor. No te he dicho que si crees verás el poder de Dios. No te he dicho que si crees las puertas del Hades no prevalecerían contra ti. Tiempos de cambio. Tiempos de cambio, tiempos de cambio, tiempos de cambio, tiempos de cambio. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Aunque hayan pasado muchos años, no te canses en la fe. No te canses en la fe, no te canses de proclamar, no te canses de anunciar. No te canses. Señor, yo profetizo que en este lugar se abrirán las puertas para ver lo imposible. ¿Tú crees en eso? Señor, vamos a ver lo imposible. Señor, los cielos se abren para ver lo imposible. Para ver lo imposible con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Señor, veremos lo imposible hecho real en nuestra economía, en nuestro trabajo. Veremos lo imposible hecho real en nuestro ministerio.
¿Hay alguna cosa que es imposible para ti? ¿Hay alguna cosa que es imposible para ti? Yo quiero reprender el espíritu de la incredulidad. Espíritu de incredulidad, te vas ahora. Espíritu de incredulidad, te vas ahora. En el nombre de Jesús. Sal de este lugar. Sal de este lugar. Sal de este lugar. Yo quiero profetizar que verás la gloria de Dios, que verás lo imposible haciéndose posible. Oh Espíritu Santo de Dios, Dios convierte las noches en día. Dios hace florecer los desiertos. Dios manda su lluvia en los sequedales. Dios hace que haya frutos en los vientres infértiles. Dios trae hijos de la mujer estéril. Dios trae hijos de la mujer estéril. Dios trae hijos de la mujer estéril. En medio de casa de incredulidad, en medio de tierra de incrédulos, en medio de tierras paganas, Dios trae fe, Dios despierta tu fe, Dios te habla el corazón, Dios te habla tu vida, Dios te habla tu espíritu, que de la tierra seca florecerán manantiales, y Dios abrirá sus tesoros, y Dios abrirá sus riquezas, y Dios traerá esta bendición sobre tu vida. Traerá esta bendición sobre tu vida. Oh Espíritu Santo de Dios, porque hemos nacido de nuevo, porque esta es la fe que vence al mundo, esta es la confianza que tenemos en ti, que todo fue creado para la gloria de tu nombre, y profetizamos que esta ciudad fue creada para la gloria de tu nombre. Señor, esta ciudad fue creada para la gloria de tu nombre. Señor, yo veo encuentros gigantescos. Señor, veo, Padre Celestial, retiros espirituales. Veo gente viniendo de diferentes naciones a recibir la unción, a recibir de tu gloria a esta ciudad. Señor, yo quiero profetizar puertas abiertas. La puerta del norte se abre, la puerta del sur se abre, la puerta del este se abre, la puerta del oeste se abre, y no habrá puerta cerrada para ver tu gloria. Y no habrá puerta cerrada para ver tu gloria. No habrá puerta cerrada para ver tu gloria. Señor, los ojos de los que están aquí presentes verán tu gloria. Más de algunos de los que están aquí presentes verán el cumplimiento de esta palabra. Para la gloria, para la gloria, para la gloria de tu nombre. Porque esta es la fe. Esta es la fe que vence al mundo. ¿Usted lo cree? Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a Jesús. Esta es la fe. La misma que vi en Juan. Que a pesar de sufrir tanto, él seguía entendiendo lo que es el amor. Y a pesar de los golpes de estar exiliado en una isla pequeña, él tenía la capacidad de decir: hijitos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Que Dios me los bendiga. Amén. Pastor. Amén. Continuamos el ayuno para tarde. ¿Qué ayuno? Bien, ahora siéntanse cómodos, donde están, estamos haciendo el asado, pasen para el fondo, preparen su matecito, siéntense a la sombra. Ya traigo la pala para